Hola, hola gente, saluditos, espero que estén todos súper bien. Nuevamente en este nuevo capítulo de la clínica Off-Road Online. Eh, Espero que estén súper bien. Bueno, el día de hoy llegamos con otro capítulo. Vamos en el cuarto capítulo de la clínica. Eh, y bueno, hoy día entramos con temas un poco más avanzados. Así que espero que lo disfruten. Como siempre les hago la mención y la solicitud ahí que se puedan suscribir para tener mayor alcance el canal, puede ser mejor visto y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones respectivas. Un like no está de más. Bien, pues entrando en materia, el día de hoy vamos a partir de inmediato con la primera imagen del día. Vamos a partir hablando sobre la potencia sin control y bueno, de paso también vamos a revisar un poco qué es lo que sucede en esta imagen en particular. Sería rico, por ejemplo, estar en una videoconferencia y poder debatir y decirles, bueno, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son los errores? ¿Qué fue lo que quiso hacer el conductor? Y cuáles podrían ser los posibles resultados de la maniobra a juzgar por esta imagen. Pero bueno, eso no es posible. Eh, la verdad es de que esta es una captura de un video que está en la red, como la gran mayoría de las imágenes que ustedes pueden observar son pequeñas capturas de algunos videos que están dispersos por la red. Aquí el colega lo que quiere ascender, ¿no es cierto?, en este tramo. eh, Está un poco contrumado, con mucha tierra suelta. No tiene neumáticos all-terrain ni MT, o si son all-terrain son una huella muy débil. Entonces patinaba el hombre y no empleó bien los recursos técnicos para poder lograr el ascenso. Entonces, frente a eso, lo primero que uno tendría que hacer si uno quiere lograr el ascenso en esta zona con polvillo, con trumado suelto, no tienes un neumático con buen agarre, es hacer uso, por supuesto, de la inercia. Tomar un poco más de vuelo, irte más atrás, proyectar bien la traza de ascenso, ¿no es cierto?, por las huellas ya existentes, ¿no es cierto?, e intentar ascender con un poco más de inercia, sin patinar demasiado los neumáticos, porque al no tomar mucha inercia y partir en corta distancia el ascenso,
Obviamente la vertical te va a ir frenando la fuerza de gravedad, te va a disminuir el avance del vehículo, vas a necesitar inyectar más potencia, con eso vas a generar un giro más rápido de las llantas y con eso vas a terminar perdiendo la tracción. Entonces lo prudente es que no hagas hacer giros excesivos a la llanta, pero como no tengas un buen control de tracción en tu pie, y este es un control de tracción humano, derechamente, no vas a saber hacerlo. Eso es lo que corresponde, que vayas pisando muy leve el acelerador, se supone que vas con una reductora conectada, vas en low, ¿no es cierto? Eh, Probablemente el colega iba en primera y hubiera sido recomendable que conectara la segunda para poder lograr este ascenso y de esa manera al pisar el acelerador no fuera tan violento la aceleración. De esa manera el giro va a ser más controlado, el vehículo es grande, tiene un buen motor, por tanto seguramente tiene muy buen torque y para poder lograr el ascenso no debiera de tener inconvenientes. Pero bueno, no lo logró, tampoco hizo uso del concepto de inercia, que es ponerse un poco más atrás, tomar velocidad en la zona de tracción y cuando ya entras a la zona de ascenso, ir manteniendo la aceleración y conforme que vayas sintiendo que vas perdiendo la tracción, ir soltando el acelerador, quizás empujándolo de a poquitito, luego volviendo a acelerarlo y volver a soltarlo para ir manteniendo, digamos, la máxima tracción y también el empuje del vehículo. Pero no fue el caso. Otro error que comete aquí el conductor es que no se perfila dentro de las huellas como corresponde y dirige el vehículo con una rueda sobre el montículo, saliéndose por completo de la huella, y lo hace a mucha velocidad, porque quizá hubiera sido una buena alternativa si es que esa zona hubiera sido de mayor tracción y a él le hubiera podido eventualmente servir para lograr el ascenso en caso que el surco central que se genera entre ambas huellas hubiera sido muy prominente y eso lo trancara en el chasis del vehículo, ¿no es cierto? Que eso puede pasar, sobre todo los vehículos que no tienen mucho levante. Es una buena idea quizás apoyar uno de los neumáticos sobre una zona de mayor superficie para hacer el ascenso, ¿no es cierto? Quizás un poco inclinado, pero eso no se puede hacer a alta velocidad. Tienes que hacerlo a baja velocidad con la mayor tracción posible. Tampoco aplica correctamente esa técnica el conductor. Por tanto, si le sumamos el elemento de que el conductor claramente es inexperto y que tiene una máquina muy potente, es de esperar que las consecuencias no sean muy favorables. Y de hecho la siguiente imagen así lo demuestra. Así es como terminó este vehículo. El conductor perdió el control, se le desvió la rueda derecha por sobre el montículo donde la tenía apoyada, el vehículo se viró por completo, ¿no es cierto? Y terminó atravesado. Con el riesgo, afortunadamente esta vertical no era muy pronunciada porque aquí tiene el riesgo de volcarse. Entonces es grave lo que hizo. Por eso la importancia de entender los conceptos de control de tracción humano a través del pedal, ¿no es cierto? Ahí regulando las aceleraciones para no perder la tracción, pero mantener el avance, por un lado. Perfilar el vehículo sobre las huellas ya existentes para evitar, digamos, salirse de las mismas. Y eventualmente, si es que el lomo central es demasiado prominente y necesitas emplear un camino alternativo y tienes que montar una de las ruedas en alguna zona alta para poder levantar el vientre del vehículo y avanzar de esa forma, eso tiene que hacerse extremadamente lento, lo más lento que se pueda y lo más rápido que sea necesario, con el mayor torque del vehículo. Bien, continuamos a la siguiente imagen. Bueno, continuando con el ámbito de la potencia sin control, bueno, acá vemos un vehículo que está en un ascenso también más profuso, bastante más profuso aparentemente, la imagen no lo muestran demasiado, y quizás no sea tanto el ángulo de inclinación vertical, pero el conductor comete dos errores. Uno, primero, tiene un vehículo muy potente,
Y aparentemente el vehículo tiene bloqueos de tracción porque le permite llegar al cielo literalmente e incluso darse una vuelta a carnero. Y ese es un gran problema. Bueno, lo que les menciono se grafica en esta imagen. Esto es lo que sucede. Yo les decía en videos anteriores de que este tipo de situaciones es bastante común en jeep cortos, porque los jeep cortos son muy inestables. ¿Mm? Tanto pueden volcarse en lateral, tanto pueden volcarse también en vertical y les pasa exactamente lo mismo que ustedes están viendo en este instante en la imagen. Pero este es un vehículo largo, este es un jeep largo, muy pesado por lo demás. Entonces es muy poco probable que esto te pueda suceder en un vehículo de semejantes dimensiones, ¿no es cierto? Y de semejante peso. Pero en contraparte, este vehículo en particular tiene mucho torque, tiene mucha fuerza y claramente tiene bloqueos de diferencial en la parte trasera. Entonces el conductor, teniendo cero consideración de esos elementos, le aplicó mucha fuerza al pedal, sacó mucho torque de la máquina, potencia sin control, y estas son las consecuencias. Derechito para atrás. Aquí aprovecho a hacer una mención. En algún momento alguien decía, oye, bueno, el bloqueo diferencial, generalmente la gente piensa de que es más conveniente poner los bloqueos de diferencial en la parte trasera, en el eje trasero. Porque allí en donde está el impulso, allí en donde está la fuerza, qué sé yo, hay un montón de argumentaciones al respecto. Sin embargo, yo soy contrario a esa idea. Yo creo que el bloqueo diferencial tiene que estar en el eje delantero. Si bien es cierto, es completamente real lo que dicen. Ah, pero es que te bloquea, digamos, el ángulo de giro. Correcto, te bloquea el ángulo de giro. Pero si necesitas tener un ángulo de giro más agudo, desconectas el bloqueo, haces el ángulo de giro y después vuelves a conectarlo si es que lo necesitas. Porque el bloqueo diferencial no tienes por qué andarlo trayendo conectado permanentemente. Tú lo tienes que conectar cuando realmente lo necesites el bloqueo de diferencial. A diferencia de la reductora, ¿no es cierto? De la 4 low, en donde cuando tú ya entras a zona de jipeo ya directamente la conectas y no la desconectas más hasta cuando terminaste de jipear, el bloqueo de diferencial no se debe de usar de esa forma. Se debe conectar solamente en las zonas específicas en la cual lo necesitas. Ahora, ¿por qué en el eje delantero? Porque en el eje delantero, primero evitas que pase esto. Si tú tienes bloqueado el eje trasero, to- tomas una cantidad de fuerza, de torque, de capacidad de tracción, que sumado a grandes potencias de motorización, se transforma en un riesgo y puede pasar esto que tú estás viendo en pantalla. En cambio, cuando tú tienes el bloqueo en el eje delantero te va a tirar, va a lograr tirarte y vas a lograr avanzar. Además de que hay un efecto bastante particular, la mayoría de los Jeep tienen algún tipo de bloqueo o deslizamiento limitado o algún mecanismo, ¿no es cierto? Normalmente ya más de fábrica que te permite bloquear el eje trasero en mayor o menor medida. Algunos más eficientes, otros menos eficientes. Pero además también tú puedes recurrir a la técnica del freno de mano, que también te sirve eso como una especie de bloqueo de diferencial. Entonces hay formas. Y si a eso le sumas de que cuando tú estás en un ascenso, el peso del vehículo recae en el eje trasero, entonces eso también ayuda a que tengas más tracción. Entonces se hace bastante menos necesario tener un bloqueo de diferencial en el eje trasero, pero sí tremendamente necesario que el bloqueo diferencial esté habilitado en el eje delantero para que te tire. No necesitas que te empuje, necesitas que te tire, que te arrastre hacia tu dirección, hacia el ascenso, hacia arriba. ¿Mm? Quería hacer esa mención porque era súper importante esclarecerle. Y bueno, ese es el punto de vista técnico que yo tengo al respecto. Es un poco discordante con lo que la mayoría piensa, pero sí también cuando hablamos, por ejemplo, de la posición de los neumáticos en mejores condiciones, la mayoría del mundo piensa que los neumáticos en mejor condición tienen que ir en el eje delantero. Y eso es una aberración. Y ahí tengo motivos técnicos que ya los he explicado en algún momento, ¿no es cierto?, que justifican que los neumáticos en mejores condiciones tienen que ir siempre en el eje trasero y no en el eje delantero. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, y hablando de jeep cortos, aquí, bueno, lo corto del jeep no atañe, ¿no es cierto?, en esta imagen, pero sí atañe el exceso de levante o el levante del vehículo sin crear las compensaciones necesarias respecto de la trocha, de la anchura de ejes.
Tú no puedes levantar un vehículo sin compensar esa altura porque primero estás sacando el centro de gravedad. Estás descolocando el centro de gravedad del vehículo. Y eso es un riesgo. Entonces, toda vez que tú levantes un vehículo, tienes que ensanchar la trocha, los ejes, sacar las ruedas para afuera, poner espaciadores, poner llantas con offset negativo, ¿no es cierto? Que te deje los neumáticos más afuera, lo que sea, pero tienes que compensar. Por cada pulgada que tú levantes, tienes que compensar hacia el lado para lograr mejor estabilidad en el vehículo. Y si a eso también le sumamos la mala elección de la suspensión del vehículo, porque hay gente que escoge suspensiones muy blandas y las suspensiones muy blandas terminan siendo muy propensas al bamboleo. Entonces, cualquier pequeña piedrita que tú pises con una rueda de un lado va a repercutir en la rueda del lado opuesto, ¿no es cierto? Y inversamente proporcional va a ser el desplazamiento, el movimiento. Si una se levanta hacia arriba, la otra se levanta hacia abajo. Entonces, aquí vemos la imagen y ya podemos adivinar cuál es la historia. Veamos la siguiente imagen. Aquí fíjense, esto no es una gran cosa tampoco. En realidad está tratando de subir a esa roca para poder continuar el camino hacia el sector izquierdo, ¿no es cierto? Pero como el jeep es muy angosto, no tienen un crecimiento de trocha, está muy levantado, pierde la estabilidad, se comienza a ladear y a partir de ese momento el colega tampoco reacciona adecuadamente. ¿Cuál sería la reacción adecuada en este caso cuando el colega se percata que se le están levantándose las ruedas del lado izquierdo? Respóndanse ustedes en este instante. ¿Qué es lo que tendría que hacer el colega para poder compensar y evitar el volcamiento inminente frente al cual se encuentra? Bueno, la siguiente imagen lo demuestra. Allí ya está volcado. Lo que debiera de haber hecho el colega es que, volviendo a la imagen anterior, en ese preciso instante, si ya soltar la aceleración no logra corregir la inclinación que está marcando el vehículo, es que debiera de haber girado las ruedas hacia el lugar frente al cual se está inclinando, es decir, hacia la derecha, y haber pisado un tanto el acelerador para que el vehículo logre impulso y se fuera a ese sector y de esa manera haber evitado volcarse como lo está mostrando la imagen. Y en la imagen se ve de que no hace el menor intento por corregir la situación porque las ruedas están rectas. No atinó como correspondía al colega. Pero bueno, eso es materia de análisis en imágenes más adelante en el video. Lo concreto aquí que se detalla es que un exceso de levante, ¿no es cierto?, debe ser compensado con aumento de trocha, con crecimiento de los ejes, desplazar los neumáticos hacia afuera para evitar este tipo de condiciones y además considerar muy bien el tema de la suspensión. Una suspensión muy blanda puede ser muy rica, muy confortable, ¿no es cierto?, fabulosa, digamos, para algunos tipos de ruta, pero tiene algunos inconvenientes como justamente la propensión al volcamiento. Una suspensión más dura es más rígida, es más estable, entonces depende cómo tú te encuentres. Si pasas por alguna zona irregular, el vehículo reacciona de tal forma que no tiene mucho bamboleo. También al ser muy dura, también si pasas por una superficie demasiado irregular con uno de los ejes, el brinco es enorme. También suele pasar eso. Pero eso le pasa a la gente que no respeta la norma que dice que en el off-road la norma dice que debe ser tan lento como sea posible y tan rápido como sea necesario. Vamos a la siguiente imagen. Acá es otro concepto que vamos a revisar. Ustedes podrán observar en la imagen que el colega está en un descenso, está en una zona con algo de barro, ¿no es cierto?, de fango, y tiene las ruedas inclinadas hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar con este colega? ¿Acaso no es evidente lo que va a pasar? Obvio. El colega está inclinándose al lado, el jeep va a tomar va a hacer un quiebre en la superficie, ¿no es cierto? Se le van a bloquear las ruedas, no va a poder corregir en ese instante, ¿no es cierto? Y va a terminar de mala forma. La siguiente imagen demuestra que cuando recién logra corregir, porque aquí ya enderezó las ruedas, ¿no es cierto? El colega no tiene la habilidad suficiente de seguir quebrando la dirección
hacia el otro extremo para poder compensar el levantamiento de rueda que tiene en la parte trasera. Entonces, como no logra corregir por completo la maniobra mal hecha en la imagen anterior, ¿no es cierto? Termina volcándose. Y por supuesto termina con las ruedas rectas, tal cual como se encontraba en esta imagen. Si en este punto el colega, en vez de haber llegado a dejar las ruedas rectas, hubiera continuado girando el manubrio hacia la izquierda para poder compensar el levantamiento, ¿no es cierto?, del jeep de este sector, ¿no es cierto?, aquí se ve la rueda levantada, probablemente hubiera generado, ayudado por la inercia del desplazamiento del vehículo porque va en descenso, si es que él no hubiera frenado, tampoco hubiera acelerado, pero ayudado solamente por la inercia y hubiera quebrado las ruedas hacia la izquierda, hubiera logrado compensar y la carrocería automáticamente se hubiera vuelto a apoyar desde el lado derecho y no se hubiera volcado. Pero lo puntual y específico de esta imagen es que cuando ingresa, ¿no es cierto?, a la zona de descenso, ingresa mal, ingresa con las ruedas arqueadas hacia la derecha. Y eso es lo que causa este gran problema. Por eso, cuando van a enfrentar una zona de descenso, las zonas de descenso son bastante poco consideradas como zonas de riesgo, pero sí son muy riesgosas porque cualquier irregularidad del suelo, sobre todo cuando tienes direcciones mecánicas o direcciones hidráulicas que están en mala condición, cuando tienes problemas de faltas de mantención a la postre, ¿no es cierto? Malos alineamientos y cosas por el estilo, particularmente en vehículos antiguos, pasan estas cosas. Pasan estas cosas, no se le atribuye la importancia, pero desgraciadamente las consecuencias son mayores. Ahí ustedes lo pueden ver. Agua, vadeos, cauces, riachuelos y ríos. Bueno, esto es bastante común, es bastante entretenido también, bastante adrenalina que fluye cuando tenemos que cruzar un cauce. Cuando es un cauce sin corriente no suele ser bastante cómodas las pasadas. Siempre y cuando que las aguas no estén quietas, porque cuando están quietas es sinónimo de profundidad, de mucha profundidad. Y allí es mejor ir y tantear realmente cuál es la profundidad, porque tenemos que cotejarla con la capacidad de vadeo no solamente de tu jeep, sino que también de la capacidad de vadeo de los jeeps que te acompañan. Porque no sacas nada con que tú logres pasar y el resto qué. Recuerda que en el off-road todos parten y todos llegan juntos. Entonces hay que tener esa consideración. Aguas quietas son un riesgo, es sinónimo de mucha profundidad. Cuando las aguas están, eh, se ven eh, como caudalosas, ¿no es cierto? Todos entendemos de que, bueno, es porque hay piedra debajo de ello, ¿no es cierto? Por eso es que el agua genera ondas, ¿no es cierto? No es agua quieta. Entonces hay una superficie bajo el agua de apoyo, una superficie de apoyo sobre la cual tú puedes asentar el vehículo y vas a poder lograr sortear el cauce. Pero también hay que tener ojo con las corrientes, porque si es que este caudal viene con mucha corriente y te ves obligado a cruzarlo, nunca debes de tomar el cauce en contra de la corriente. Siempre tiene que ser a favor. Por tanto, tú podrás decir, ah, pero es que bueno, es que yo estoy en la entrada al cauce y la salida del río en el otro extremo está frente mío. Bueno, inevitablemente lo que tendrás que hacer es que vas a tener que subir un poco y buscar una entrada al cauce un tanto más arriba para después con el torque de tu vehículo y con la misma ayuda del cauce, tú puedas ir cruzando en diagonal hasta llegar a la salida y cruzar al otro extremo. De otra forma no podrás, porque si tú pretendes cruzarlo de frente, de punto a punto, sin crear una diagonal, el cauce del río, si la corriente es muy fuerte, te va a llevar inevitablemente. Te va a sacar y no te va a permitir salir por donde tú esperas salir. Eh, y aquí es súper importante el tema del vehículo. Hay vehículos que son muy livianos y la corriente se los lleva fácilmente. Los vehículos pesados es más difícil, pero de todas maneras la corriente se los puede llevar. Entonces hay que ser muy criterioso en ese aspecto.
Ahora, en el mejor de los escenarios, cuando ya encuentras un punto de entrada al cauce y te puedes dejar llevar por la corriente mientras que vas cruzando en diagonal para llegar a la salida, que es lo indicado, que es lo correcto, hay otras ocasiones en donde la corriente no es tan importante y puedes cruzar directo, ¿no es cierto?, extremo a extremo. Pero a lo mejor hay otros jeeps que son más livianos y a esos jeeps sí, esa poca corriente que a ti no te interfiere en nada, los puede afectar a ellos. Entonces, frente a los jeeps más pequeños o más livianos, es importante que los puedas proteger. ¿Cuál es la forma de protegerlos? Que pongas un jeep grande, pesado, ¿no es cierto?, dentro de la corriente y el jeep más liviano vaya en el otro extremo, vaya detrásito del jeep grande y van avanzando ambos juntos en comunión, de tal manera que tú le vas cortando la corriente del aire la corriente del agua, perdón, ¿no es cierto?, al jeep que es más pequeño, que es más liviano y que podría ser arrastrado. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y otra forma correcta también de hacerlo es que si esas condiciones no se dan y son más extremas, en algunas ocasiones también es una buena forma de cruzar los cauces, los riachuelos en reversa. Tú puedes entrar, si es que tienes que cruzar en diagonal, ¿no es cierto?, porque siempre vas a procurar cruzarlo en diagonal, es hacerlo en reversa, de tal manera de que si es que la corriente es muy fuerte, sacas la reversa, pones la directa o la primera, ¿no es cierto? Y vuelves al punto de partida sin mayor inconveniente. Así es que hacerlo en reversa también es una muy buena forma. Eh, y bueno, y también puedes emplear lingas para poder arrastrar algún vehículo y evitar que la corriente se lo lleve, siempre y cuando que tu vehículo sea mucho más pesado y tenga el torque suficiente para poder arrastrarlo. Esas son, digamos, las técnicas. Además está decir que siempre es conveniente controlar el nivel de la corriente, ¿no es cierto?, ingresando una persona, y si la persona logra sostenerse de pie sin afirmarse en nada dentro del cauce, es perfectamente abarcable ese cauce. Y la profundidad, bueno, hasta la cintura cuando mucho y dependiendo de que los vehículos en general tengan las capacidades de vadeos adecuadas. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Aquí el colega va contracorriente. Quiso entrar directo, pero sintió que la corriente se lo estaba llevando y, y luchó contra la corriente. Por tanto, lo logró. Era un vehículo potente, era un vehículo pesado, logró atravesar el cauce pese a, digamos, a la corriente que en parte lo apabulló y lo hizo desviarse de la salida que correspondía. Estas son las consecuencias. Ahora el colega lo que tiene que hacer es simplemente dejarse llevar un tanto, girar las ruedas para poder enrielarse, ¿no es cierto?, en la salida del cauce. Bien, ahora estamos observando otra imagen, ya salimos del contexto del agua. Eh, Esto es una zanja, ¿no es cierto? El colega está haciendo algunas maniobras de retroceso en este punto y aquí hay un gran problema. Como no logró salir de la zanja porque quería salir hacia el sector izquierdo, ¿no es cierto?, en esta dirección, se complicó. Seguramente el colega quiere hacer uso un poco de la inercia. Y para eso está buscando retroceder, pero en este punto, en la condición en la que se encuentra, tiene las ruedas arqueadas hacia la derecha, ¿no es cierto?, porque entiende de que si las lleva a rectas o hacia la izquierda, va a terminar quedando con una rueda de cada eje en el aire. Va a quedar suspendido. Entonces, por eso es que él arquea hacia la derecha las ruedas para poder enrielarse y quedar un tanto más recto. Está bien. Sin embargo, en el video original el colega lo hace con mucha brusquedad. Estas maniobras son peligrosas hacerlas de manera brusca. Tienen que ser muy suaves, porque de lo contrario el colega, si la hace muy brusco, se va muy de golpe, como tiene ya la dirección arqueada hacia la derecha, va a subir y la cola inmediatamente se va a ir para atrás. Se va a ir para atrás, va a continuar para atrás, va a bajar este escalón, se va a levantar de la parte delantera y la propensión a volcarse es enorme. Veamos la siguiente imagen. Ahí la tienen. Efectivamente el colega se echó muy bruscamente para atrás, las ruedas tal cual como les menciono las tiene arqueadas hacia la derecha,
surtió efecto para poder enrielarse y poder tener un poco más de distancia, pero no considera de que con esta maniobra hace de que la rueda del lado contrario, ¿no es cierto?, se aproxime más al lomo, ¿no es cierto?, de la zanja, verticalizando aún más el jeep. Esta es una de las maniobras que normalmente termina en volcamiento por desconocimiento, porque la física no miente, pero la verdad es de que nosotros no solemos intuir con facilidad las leyes de la física. Entonces, por eso este tipo de maniobras tienen que hacerse muy despacio, controlando muy bien qué es lo que pasa con el vehículo, qué es lo que pasa con la cola, qué es lo que pasa con la trompa, cuánto más se está inclinando nuestro vehículo. Porque de aquí, imagínense, aquí esto va a tener que corregirlo. ¿Cuál es la forma de corregirlo? No puede girar las ruedas hacia la izquierda, porque si no se va a verticalizar aún más, y más aún se va a volcar. Pero si sigue en esta condición, la trompa va a seguir aproximándose, ¿no es cierto?, al lomo de la zanja, y también se va a verticalizar. Entonces, lo que tiene que hacer aquí es un tanto enderezar las ruedas e ir muy despacio hacia atrás, buscando el punto en donde las ruedas del lado derecho, ambas, se alejen del lomo de la zanja, y de esa manera estas ruedas van a comenzar a descender por el lomo hacia abajo, y va a lograr horizontalizar el vehículo de la mejor forma. Y eso es una maniobra muy despacio. Les mostraba esta imagen porque es una maniobra bastante poco considerada y de alto riesgo, muy frecuente por lo demás. Eh, bueno, aquí tenemos otra imagen, un vehículo en donde acá vemos una rueda que está sobre una roca. Esta está perdiendo tracción, está en una zona de mucha tracción, por tanto va a quedar en el aire si es que no tiene bloqueos, ¿no es cierto? Porque va a quedar con dos ruedas en el aire, la de atrás más esta de adelante. Ahora, lamentablemente, si tuviera bloqueos, y en el mejor de los casos en el eje delantero, va a lograr avanzar, porque las ruedas van a avanzar solidariamente, ¿no es cierto?, los palieres. Pero miren la roca que tiene delante. Va a lograr avanzar, y seguramente cuando logre avanzar se va a levantar aquí, ¿no es cierto? Luego va a descender la rueda, y esta parte de la roca va a golpear, porque el vehículo se va a sentar encima de la roca justamente a la altura del cárter. Esta es una imagen que grafica rotura de cárter fijo, fijo que sí. Entonces, esta es una maniobra poco inteligente. Entonces, lo que debiera de hacer el colega en este momento, preferiblemente, es irse para atrás, ¿no es cierto?, torcer las ruedas hacia la izquierda, hacia este sector, ¿no es cierto?, y buscar que esta rueda se monte sobre esta roca y poder avanzar de esa forma. Si tiene bloqueos no va a tener ningún inconveniente. Y si no tiene los bloqueos, al efectuar esa maniobra, probablemente puede echarse un poco para atrás y bajar esta rueda de esa roca, apoyarla acá en el suelo, mejorar la tracción del eje trasero, y con ello poder desinclinar el vehículo en la parte trasera. Lo va a dejar un tanto en línea horizontal, ¿no es cierto? Va a generar una línea horizontal en el eje trasero que le va a permitir también tener mejor agarre en el eje delantero. Lo concreto de la imagen acá es que esta maniobra, teniendo esta roca delante suyo, la, la proyección de avance del vehículo, todo indica que aquí va a tener una rotura de cárter, o por lo menos un golpe muy fuerte bajo suyo. A ver, acá eh, pasamos a otro aspecto. Si se fijan, acá el vehículo está cometiendo un error. Seguramente el conductor está pensando que lleva las ruedas rectas, pero no tiene idea de que las ruedas las tiene giradas hacia la derecha. Por tanto, pretende avanzar hacia el cerro de Ripio. No está avanzando derecho, entonces esto inevitablemente lo va a frenar. Entonces, en este tipo de zonas, bueno,
y en todo tipo de rutas siempre es conveniente estar pendiente de cuál es la dirección de los neumáticos del eje delantero, porque cuando tú estás en off-road, estás en barro, estás en agua, estás en ripio, los vehículos muchas veces se van en una dirección que no tiene relación con hacia dónde están mirando las ruedas. Por eso es súper importante sacar la cabeza para afuera y observar el neumático, hacia dónde está girado. Aquí el colega inevitablemente, como las ruedas lo están llevando hacia el murallón de ripio, no va a poder continuar avanzando y se va a frenar. De hecho, aquí se ve en el eje trasero mucho polvo y eso es porque aquí ya está patinando porque el vehículo está tratando de avanzar, pero tiene las ruedas arqueadas, entonces no logra avanzar y por eso es que el eje trasero comienza a patinar. Entonces, moraleja de esta imagen, hay que sacar la cabeza, hay que integrarse a la conducción y observar qué es lo que pasa con los ejes, por lo menos el eje movible, que es el eje delantero. Bueno, ya en esta siguiente imagen, el colega ya corrige la maniobra, efectivamente, ¿no es cierto? Y logra avanzar recto sin mayor inconveniente. La rueda trasera se ve que está en un hoyo, pero aquí está avanzando y ese es el hoyo que dejó porque no logró avanzar más. Ahora, después de dejar el hoyo, ¿cómo sale de él? Este es ripio, piedra suelta, entonces es muy difícil avanzar. Aquí no corren las técnicas de pisar a fondo el acelerador, ni mucho menos. Aquí, nuevamente, el control de tracción humano a través del pie es el que hace la magia, más allá del vehículo. Aún en un vehículo sin bloqueo y sin grandes potestades de tracción, tú puedes hacer maravillas si tienes un buen control de tracción de tu pie, ¿no es cierto? Que es la intensidad y el nivel de presión que tú ejerces sobre el acelerador. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú logres que los neumáticos, que los cauchos se muevan, pero que se muevan lo más lento posible y en la medida que tú puedas ir desarrollando un tanto más de velocidad sin que estos patinen. Esa es la idea. Y esa es la forma correcta de salir de superficies deslizantes como la que muestra la imagen. Acá tenemos inclinaciones laterales. Claramente la imagen muestra que la inclinación es bastante importante en un vehículo que está levantado claramente, que es muy angosto de trocha, entonces las inestabilidades a inclinaciones laterales son importantes. Aquí, bueno, una de las formas de corregir este tipo de riesgos, ¿no es cierto?, es justamente virando los neumáticos, los cauchos, ¿no es cierto?, en favor de la pendiente hacia abajo. No hay que luchar contra la gravedad, muy por el contrario, hay que ir a favor de ella en este tipo de situaciones porque son de alto riesgo. Vamos a ver otra imagen que lo, lo puede graficar de otra forma, con otra perspectiva. Bueno, aquí vamos a concluir con las últimas dos imágenes de este capítulo. Aquí se da lo que les mencionaba. Acá, bueno, esta es una postura de riesgo, muy riesgosa. Fíjense, primero, no sé qué tanta tracción podrá tener este suelo, la verdad, pero aparentemente logra tener algo de tracción, pese a que el vehículo tiene neumáticos bastante convencionales. Em, Claramente observamos la rueda del eje trasero, la rueda derecha del eje trasero en el aire, completamente en el aire, tiene un arqueamiento de ejes, por supuesto esta rueda está con full tracción, esta rueda está con cero tracción al aire completamente, esta otra está con full tracción y esta tiene algo de tracción que está a puertas de perderla, porque si hacemos una proyección de avance de este vehículo, esto va a terminar por acá, justamente en la zanja, en la huella preexistente, ¿no es cierto? Esto va a continuar para acá y esta va a continuar descendiendo y esta rueda va a seguir en el aire. Ya cuando esté más o menos en este sector, recién esta rueda también va a poder tener algo de agarre. Entonces aquí es muy importante que se mantenga muy estable la dirección porque se te puede bloquear la dirección en esta maniobra, ¿no es cierto? Y pueden pasar dos cosas. Si tú lo frenas, si tú en esta maniobra, en esta posición en la que tú te encuentras, tú frenas el vehículo, te puedes ir de punta, ¿no es cierto? Y volcarte.
y se puede levantar la carrocería, ¿no es cierto?, hacia arriba y esto, aquí la suspensión se puede hundir si es que tú la frenas y eso va a hacer que el vehículo se volque. Entonces en esta maniobra tú no puedes frenar. Lo que tú debes, si tú hiciste esta maniobra que no debieras de haberla hecho, lo primero tendrías que haberte ido más atrás, ¿no es cierto? Y haberla tomado lo más de frente posible, pero seguramente esta es una maniobra de demostración, porque esta es una clínica también que hay por internet, Masia Pelarda. Entonces es muy bueno el ejemplo que ellos ponen ahí en su sitio, una maniobra de mucho riesgo. Entonces, la idea es que la tomes lo más de frente posible, nunca no hacer este tipo de maniobras, porque como te digo, te puedes apavorar. Lo más probable es que te apavores, te entre el miedo y pises el freno, y eso es lo que no tienes que hacer. Si tú hiciste esta maniobra, deja que la caja te frene, que la caja te vaya frenando solo, ¿no es cierto? Y haces la maniobra en un descenso constante y no luches, no pretendas cambiar las ruedas de posición. Muy por el contrario, mantén la dirección en esa condición e incluso procura doblarlas un poco más a la izquierda e irte a favor de la pendiente abajo. No luches contra ella, porque si no estás perdido. Y nunca pisar el freno en estas circunstancias. De esa manera vas a favorecer el descenso del vehículo y vas a evitar el volcamiento. Lo otro que puede pasar en esta maniobra es que si tú frenas, ¿no es cierto?, y no te volcas, ¿no es cierto?, puedas quedar tan equilibrado, desfavorablemente equilibrado, que el vehículo se te levante, caiga a la parte de atrás y se te levante de adelante. En este caso no es así porque el pickup es más liviano en este vehículo y el motor está en la parte delantera. Entonces es difícil que eso ocurra, pero también hay que considerarlo. Entonces, siempre cuando se trate de pendientes, en las pendientes no hay que luchar, hay que ir a favor de la pendiente para poder salir airoso. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, es la misma imagen anterior, pero está vista desde el otro punto, ¿no es cierto? Entonces, aquí es tremendamente importante tener muy sujeto el manubrio, con los pulgares fuera de él, ¿no es cierto? Evitar el freno, a no ser que tengas un muy buen control de frenado con el pie y que permitas que el vehículo se deslice y que no se bloqueen las ruedas. Por eso también hablábamos que es súper importante tener el control de tracción humano, ¿no es cierto?, en el pie, pero también es importante tener el control de frenado eh, para este tipo de situaciones. Es una muy buena imagen, creo que es súper representativo de algunas maniobras extremas que solemos practicar. Eh, la verdad es que no es conveniente efectuar ese tipo de maniobras, eh, pero bien, un poco la idea era poder mostrarlo y dar a entender que en general luchar contra la gravedad no conduce a nada bueno, por una cosa. En los ángulos de inclinación lateral siempre hay que procurar llevar las ruedas hacia la pendiente, hacia donde la pendiente te lleva para poder corregirla. Lo hablamos en videos anteriores, si tú vas a tomar un ascenso, debes de proyectar muy bien el ascenso del vehículo para que vaya lo más derecho posible. Ahora, si te encuentras en el camino con alguna inestabilidad y te saca, ¿no es cierto?, de esa línea recta que debes de llevar, estás en un problema, porque eso te puede inclinar demasiado y llevarte directamente al volcamiento, sobre todo si es muy profusa el ángulo de inclinación, el ascenso, la vertical. eh, Son muy peligrosas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se maniobra en las dunas, ahí hay que tener una expertise aparte. Allí la norma es luchar contra la gravedad, eso es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Cuando vemos a los jeeps ahí que van poco menos que derrapando, haciendo un drift sobre la duna y van justamente, la vertical va para abajo y ellos van con las ruedas hacia el otro extremo y van avanzando, pero claro. Allí tú tienes que tener una potencia importante de vehículo y que no te vaya a fallar la potencia, que no te vaya a fallar las bujías, que no te vaya a fallar el distribuidor o la bomba de inyección de combustible, porque si pierdes potencia y te encuentras en esa maniobra, te fuiste, te volcaste directamente y probablemente sea un fallecimiento. Bueno, eso era, chicos, el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un poco más técnico. Es súper difícil abarcar todas las aristas y entregar
con la mayor claridad posible, pero la verdad es que el tiempo se dilata demasiado. Así que bueno, esa es la misión cumplida del día de hoy. Que estén muy bien, nos encontramos hasta el próximo capítulo. Chao, chao.